Carlos Ernesto Santos Abarca nació el 22 de agosto de 1999 dentro de una familia muy trabajadora. Realizó sus estudios en el Colegio Emiliani, una institución reconocida por su exigencia académica. Sus amigos lo describen como un chico amable, callado, reservado y con una determinación tranquila que lo hacía destacar entre sus compañeros. Uno de sus más grandes sueños era convertirse en psicólogo clínico. Por eso cursaba el segundo año de la carrera en la Universidad Francisco Gavidia, donde sus profesores lo describían como un joven aplicado y responsable. Sin embargo, detrás de esa imagen serena había una lucha silenciosa que muy pocos comprendían. Durante la pandemia por COVID-19, Carlos comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Luego de practicarle varios exámenes, fue diagnosticado con trastorno bipolar agudo severo, una condición que lo llevaba a experimentar cambios extremos de ánimo, de la euforia a la tristeza más profunda. Desde entonces seguía su tratamiento médico constante, que según su familia lo mantenía bajo control. De acuerdo con lo narrado por su madre, en algunas ocasiones Carlos se desorientaba y parecía perder la noción del entorno, aunque nunca había ocurrido nada grave. Para quienes lo conocían, aquellos episodios eran solo un reflejo más de la batalla interna que él libraba en silencio. Nadie podía imaginar que, con el tiempo, ese desequilibrio se convertiría en una pieza clave dentro de una historia que estremecería después a todos. Carlos fue criado con valores, nunca dio motivos de preocupación a sus padres, pues no era de salir a fiestas ni de frecuentar grupos conflictivos. Sus pasatiempos eran simples y saludables: leer, ejercitarse y pasar tiempo con su familia. También era un joven deportista. Cada mañana sin falta salía a trotar por los alrededores de la colonia Montserrat en San Salvador. Carlos solía trotar solo, disfrutando del silencio y la rutina. Su madre, la señora Eneida Abarca, lo esperaba para desayunar juntos cuando él regresaba de hacer su ejercicio diario. Era una costumbre que se había convertido en un pequeño ritual familiar. Pero el 1 de enero de 2022 todo cambió. Ese día San Salvador había amanecido en calma después de la celebración de Año Nuevo, así que en las calles el aire olía a pólvora reciente y promesas nuevas. Carlos se levantó temprano como siempre, se puso un pantalón deportivo azul, una camiseta blanca y unos tenis claros. Antes de salir le dijo a su madre que iría a trotar a la misma zona de siempre. Ya regreso, fueron sus últimas palabras antes de cruzar la puerta. Eneida no imaginaba que ese sería el último desayuno que esperaría con la mesa servida. A las 9 de la mañana, el silencio empezó a hacerse pesado en la casa. Carlos, quien siempre regresaba puntual, no volvía. Su madre se empezó a poner inquieta y así comenzó el calvario para esta familia. Con el paso de las horas, la inquietud comenzó a apoderarse de Eneida. Carlos no respondía a las llamadas ni los mensajes. Aquella ausencia inusual le encendió una alarma que pronto se transformó en miedo. Ya para las 11 de la mañana salió a buscarlo. Recorrió las calles que Carlos acostumbraba a correr y mientras caminaba por la zona le preguntaba a los vecinos, vigilantes, vendedores y transeúntes si alguien había visto a su hijo, dándole las características de Carlos, pero nadie lo había visto. Era como si Carlos se hubiera desvanecido entre las calles de la colonia Montserrat. Cuando cayó la tarde, el presentimiento se volvió certeza. Algo no estaba bien y las alarmas se volvieron a encender. Eneida fue a la Policía Nacional Civil para reportarlo como desaparecido. Al principio la respuesta fue tibia. Tal vez se fue con los amigos, le dijeron, pero ella insistió. Él no hacía eso. Mi hijo no se iba sin avisar. Aquella noche fue especialmente amarga para la familia Santos Abarca. La angustia de no saber dónde estaba Carlos ni en qué condiciones se encontraba se convirtió en un tormento constante. Cada minuto que pasaba sin noticias era una herida más profunda. Las primeras líneas de investigación indicaban que Carlos había desaparecido mientras se dirigía hacia un parque cercano, justo en el límite entre las zonas de control del barrio 18 Revolucionarios y la MS-13, un territorio sumamente peligroso, donde el simple hecho de cruzar una calle podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las primeras 48 horas fueron caóticas. La familia imprimió varios afiches con la fotografía de Carlos, sus características
y un número de teléfono para que la persona que tuviera información se pudiera comunicar con ellos. Apoyados de otros familiares y amigos, comenzaron a pegarlos en postes y paredes de la colonia, así como en hospitales y comisarías de San Salvador. El caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República, pero de pronto la investigación se estancó, y aunque las autoridades aseguraban que estaban trabajando, la familia sostiene que no se activaron los protocolos de búsqueda inmediata y cuando lo hicieron, la policía y la fiscalía le decían, ya va a regresar, se acompañó. Estas respuestas para Eneida solo abrían una herida más en su dolor y esas negligencias han hecho que hasta hoy no se sepa qué ocurrió con Carlos esa mañana, el 4 de febrero de 2022. Mientras Ricardo buscaba a su hijo, dice que pasó por una gasolinera del Boulevard Los Héroes, donde vio a un grupo de jóvenes que habían llegado a departir. De pronto llegó una patrulla del 911. Ricardo aprovechó el momento para acercarse a los agentes de policía para así exponerles el caso de su hijo. En medio de la conversación, uno de los oficiales le preguntó que si tenía el permiso para buscar a su hijo, a lo que Ricardo le respondió, es mi hijo, por eso lo busco. La pregunta dejó a este padre desconcertado. No esperaba cuestionamiento, sino ayuda. Y es así como con el tiempo la desesperación se convirtió en frustración y la frustración en una larga espera, una espera que no daba respuestas. Pasó un mes sin que la familia tuviera una sola pista. La desesperación crecía y la esperanza comenzaba a mezclarse con el miedo. Fue entonces cuando las autoridades solicitaron a la familia la computadora y el número de teléfono de Carlos para supuestamente profundizar en la investigación. Así pasaron los días y el teléfono de Carlos nunca volvió a encenderse. Al principio, Eneida creyó que se trataba de una falla, de un simple problema técnico, pero con cada hora que pasaba, el silencio se volvía más pesado. Desde entonces, su vida se convirtió en una búsqueda sin fin, recorriendo hospitales, comisarías y redacciones, siempre con la carpeta que guardaba las fotos de Carlos, las denuncias y todos los documentos que había logrado reunir. Un día Eneida recibió una llamada de la fiscalía. Dice que su corazón se llenó de esperanza, creyendo que finalmente traería buenas noticias, pero del otro lado solo escuchó que no debía colocar afiches de búsqueda ni en árboles, paredes ni postes. En ningún momento le mencionaron avances en el caso de su hijo, ni cómo iba el proceso, y la noticia terminó por dejarla nuevamente abatida y triste. 2 meses después comenzaron a surgir nuevas pistas. Vecinos de la colonia aseguraban haber visto a Carlos cerca del Parque Cuscatlán, mientras que otros mencionaban zonas cercanas a la colonia Tutunichapa. La familia informó a los investigadores sobre estas pistas, pero las autoridades no actuaron. Para entonces, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había ordenado a la policía y a los militares capturar a los miembros de las pandillas que operaban en todo el país, esto con la implementación del régimen de excepción. Es por eso que las fuerzas estaban concentradas en realizar el mayor número de arrestos y se cree que por eso no se le dio continuidad al caso de Carlos. A los esfuerzos de esta familia también se unió Birma, la tía de Carlos, quien todos los días a las 6 de la mañana sale a buscarlo, llevando en sus manos la fotografía de su sobrino y regresa en el último bus para llegar a casa. En una de esas caminatas, una mujer le dijo que había visto a su sobrino en los alrededores del edificio de la Fiscalía General que está por Santa Elena. Esperanzados a que se tratara de él, la familia llegó al lugar para buscarlo, pero no lo encontraron. Pero Birma no se cansa de buscar a Carlos. En cada caminata le pregunta a todas las personas que encuentra a su paso si han visto a su sobrino, pero nadie da razón de él. Luego de tanta insistencia por parte de la familia, el 16 de mayo de 2023, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, declaró en conferencia de prensa que la desaparición de Carlos no estaba relacionada con pandillas ni con secuestros. Pese a su pronunciamiento, el caso no avanzó. Según la familia, mientras las autoridades han logrado ubicar a otros desaparecidos, su caso no ha recibido el mismo seguimiento, ya que aseguran que nunca se verificó la localización del teléfono móvil de Carlos
ni se realizó la activación de antenas para rastrearlo, y aunque en algún momento se asignaron equipos de búsqueda, hasta la fecha no se les ha proporcionado ninguna información sobre los resultados. Por ello, con la intención de conocer los avances del proceso, la familia intentó revisar el expediente, pero no se les permitió acceder ni siquiera a los resultados de búsquedas realizadas durante los días posteriores a la desaparición de su hijo. Ante esta falta de acceso, creen que el caso quedó envuelto en un silencio institucional que solo ha aumentado su incertidumbre y dolor. Pero la madre de Carlos sigue participando en marchas junto a otras familias que comparten su dolor, levantan fotografías, gritan nombres y le piden al Estado que busque. En cada cartel hay una historia parecida: estudiantes, jóvenes, trabajadores, todos personas que un día salieron y no volvieron a casa. En las calles, la gente se detiene a mirar los rostros de los desaparecidos y entre ellos, la sonrisa serena de Carlos Ernesto sigue ahí, recordando que no se puede olvidar lo que aún no ha sido encontrado. Birma, la tía de Carlos, ha llegado en 2 ocasiones hasta la casa presidencial, pidiendo que alguien la escuche, pero no la han atendido. En enero de 2026, Carlos cumplirá 4 años de desaparecido y su familia ha recorrido la mayor parte de los municipios del país. Incluso han cruzado fronteras hasta el departamento de Ocotepeque en Honduras, donde se han aliado con cuerpos de búsqueda y rescate como los comandos de salvamento. Durante estos 3 años son muchas las pistas que esta familia ha recibido, como por ejemplo, que han visto a Carlos caminando por la Universidad de El Salvador, por el Parque La Libertad, pero al llegar no está en ninguno de esos lugares. Y la última de las pistas que tuvieron es que Carlos fue sometido y llevado en un vehículo color gris, pero no hay ninguna imagen que lo compruebe, lo que aumenta más la incertidumbre. Con el pasar de los días, meses y años, Eneida cree que su hijo fue víctima de las pandillas que operaban en el parque frente a los edificios familiares de la colonia Montserrat, donde existen cámaras de las entradas y salidas, y aunque Eneida asegura haberle brindado esta información a la policía, ellos no han hecho nada por apoyarlos, aunque después de 3 años y 10 meses, estas evidencias es posible que ya no estén en los registros. Después de cada jornada de trabajo, Ricardo vuelve a recorrer las calles en su vehículo, con la esperanza de hallar un rastro de su hijo. Busca entre sombras, pregunta, observa, pero todo indica que Carlos se perdió entre el silencio y el viento. A pesar de sus esfuerzos, no ha logrado obtener ninguna pista sobre su paradero. Ricardo dice que el dolor físico ya no lo siente porque el sufrimiento emocional que carga ha superado todos los límites posibles. La familia Santos Abarca solicita a las autoridades correspondientes una investigación inteligente para poder dar con el paradero de su amado hijo, ya que ellos han redoblado sus esfuerzos, han invertido dinero para encontrarlo, pero no ha sido suficiente. Eneida y Ricardo aseguran que no tendrán paz ni tranquilidad hasta saber dónde está Carlos. Y bueno, familia misteriosa, ha sido el fin a este caso. Solo les quiero pedir de favor que ayudemos a esta familia compartiendo este video para que llegue a las autoridades nuevamente y puedan apoyar a esta familia que tanto lo necesita. Un favor más, me gustaría que a través de un comentario o like me dejen saber si están recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que estoy compartiendo, ya que últimamente la plataforma no me está recomendando. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.